En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Pues hoy tenemos un evangelio bastante contundente, donde vamos a ver la profesión de fe de Pedro y enseguida pues su negativa a seguir el camino de la cruz. Escuchamos. Del Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pues nadie que había subido tan alto cayó tan rápido como Pedro. Fijaos que es muy curiosa la encuesta sociológica que hace Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Empezamos ya a encontrar este título que es el de Hijo del Hombre, que en San Marcos es preferido por Jesús antes que el del Mesías, porque Hijo del Hombre hace referencia a su condición de siervo sufriente, del siervo de los 4 cánticos de Isaías. Y hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces empiezan los discípulos a responder con cosas muy populares en el momento. Dicen, unos creen que eres Juan el Bautista y otros piensan que eres Elías. Fijaos que en la lectura de Malaquías, en la profecía de Malaquías, alguna vez lo hemos comentado, se decía que Elías tenía que volver antes de que volviese el Mesías. Por eso están hablando los discípulos, están hablando los apóstoles de que algunos le identifican con el precursor del Mesías. Y pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fijaos que esta es la pregunta clave de nuestra existencia y de nuestra vida. Para mí, ¿quién es Jesucristo? Porque está muy bien que hablemos de lo que sabemos, de lo que conocemos del Señor, pero ahora bien, ¿qué significa para mí creer en Jesucristo? Para mí, ¿quién es Jesús? Y entonces aquí llega la respuesta que dirige Pedro rotundamente, y es: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. No eres simplemente un precursor, sino que tú eres el Mesías, el ungido de Dios, que viene para salvarnos. Y entonces, en otro momento, en otro evangelio, se dice que Jesús pues ensalza a Pedro. Esto no lo has dicho ni por la carne ni por la sangre, sino que ha sido mi Padre, ha sido el Espíritu Santo el que te lo ha suscitado. Y es precioso, ¿no?, considerar cómo es el Espíritu Santo el que habla a través de Pedro, que él es la roca, será la primera roca de la Iglesia. Sin embargo, hay un cambio, y Jesús les comienza a enseñar que el Hijo del Hombre va a sufrir, va a adoptar el camino de la cruz, se va a configurar con ese siervo sufriente que encontramos en Isaías. Además se dice, hablaba de esto abiertamente, es decir, Jesús no tenía ningún problema en decir que iba a sufrir. Esto alguna vez me lo habéis escuchado en la meditación que San Ignacio de Loyola propone en los ejercicios de las 2 banderas. Una de las cosas que más se señala dentro de la bandera de Cristo, no dentro de la bandera del demonio, es la verdad y la libertad. Cristo siempre nos habla de la verdad, nos dice que tenemos que pasar por el sufrimiento, pero también Jesucristo nos da la libertad para aceptarlo o para rechazarlo. Porque mira, lo más grave de nuestro mundo es pensar
que ante el sufrimiento podemos vivir como anestesiados. No hace falta que suframos. Me contaban en una ocasión un sacerdote que había una secta donde ponía en el rótulo: pare usted de sufrir o deje de usted de sufrir. Y decía el sacerdote así como medio en broma: dudo yo mucho que la gente que entre a esa secta deje de sufrir. Y a veces nos cuesta pensar en un Dios que haya aceptado el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una consecuencia del pecado, es una consecuencia del pecado original. Al igual que la muerte, al igual que la enfermedad. Entonces, claro, nos cuesta comprender que Jesucristo haya pasado por ese camino. Pero como decía el filósofo Pascal, Cristo pasa por la cruz y desde entonces ya nadie, desde que sufre, se puede sentir solo. ¿Por qué? Porque siempre uno puede echar su mirada a Cristo. Entonces Cristo habla de esto, de que tiene que pasar por el camino de la cruz. Y Pedro reprende a Jesús. Se dice así: Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás. Claro, esta doble reprensión, primero de Pedro a Jesús y de Jesús a Pedro, se entiende mejor cuando el verbo reprender, el verbo original griego, es el mismo verbo que encontramos cuando Jesucristo hace los exorcismos. Es decir, Pedro intenta reprender a Jesús, pero es Jesús quien reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque es una tentación continua del maligno, del demonio, olvidarnos de la cruz en nuestra vida, no mirar hacia los sufrimientos. Tantas veces, hoy en día, pues todos tenemos móviles, tenemos tablets, tenemos televisión con internet y tenemos miles de series a nuestra disposición, que muchas veces nos colocan en una situación ideal de vida donde pues no tenemos que pensar en nuestros problemas. ¿Por qué? Porque hay series donde se nos hablan de la vida de muchas personas y no hace falta que pensemos nosotros en nuestra propia vida con nuestros problemas. Mientras que Cristo lo que hace es que aceptemos nuestra vida, nuestros sufrimientos y los abracemos. Ya me habéis escuchado comentar esto, ¿no? Que una de las imágenes que a mí más me impresionan de la pasión de Mel Gibson es cuando plantan la cruz delante de Cristo y Cristo la abraza, ¿no? Y le comienza a insultar el mal ladrón, el mal bandido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vemos la realidad de lo que ha hecho Cristo, que es abrazar la cruz, abrazar nuestros pecados, siendo Él pues de condición divina. Ha pasado por la cruz para salvarnos y para indicarnos también cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana configurándonos con la cruz para llegar a la resurrección. Pues nada más, que pasemos todos un feliz día y que examinemos sobre todo el lugar que ocupa la cruz en nuestra vida y si aceptamos nuestras cruces cotidianas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.